Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Bienvenidos. Hoy 9 de septiembre de 2025 vamos a meditar el Evangelio, pero también la primera lectura, que son noticias para nuestra formación cristiana, pero también la doctrina que se tiene que dar a luz. ¿Cuál es la verdadera doctrina que debemos llevar para alcanzar la vida eterna? Bienvenidos. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús el Señor, vivan con verdaderos cristianos, permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud por su unión con Cristo. Ustedes han sido circuncidados no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitarán con Él mediante la fe en el poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecía al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y los eliminó clavándolos en la cruz de Cristo. Dios les quitó su poder y a los principados y potestades los humilló en la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 144. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre, un día tras otro. Bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es bueno con todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y sus hermanos Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, quien fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Había venido a oírlo y que los curaba y de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso de sanar a todos, en este tiempo el Señor sana a todos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es creer en su palabra. Es escucharlo, su palabra. Pero cuando no la escuchamos, los ministros del Señor, seguramente nos equivocamos. Porque el Señor pasó toda la noche orando. Mire, eso de pasar toda la noche en oración es algo complicado. Pero, ¿qué es lo que decía el Señor con su Padre? A mí me llama mucho la atención. Cuando nosotros queremos orar, resulta que ni siquiera 5 minutos podemos estar orando. Cuando vayamos al sagrario, que ahí está el cuerpo y la sangre del Señor, que es la presencia real. Y cuando nos doblamos rodillas, tal vez 2 minutos ya no aguanto y me levanto y me pongo a pensar, mejor voy a hacer otra cosa. Pero aquí el Señor se pasó toda la noche orando. Aquí es un mensaje muy profundo a nuestros corazones, cuando ustedes y yo no podemos estar con Jesús por varias horas, por 30, 15, 1 hora, 3 horas, todo el día estar con el Señor, orando. Dice que hay algo muy importante cuando nuestro corazón se abra para el Señor. Entonces hay muchas palabras como entablar con el Todopoderoso, que sabiendo que Jesús está ahí, entonces sí, pasamos todo el día o 2 días, 3 días, tal vez no concentrado, porque se podría hacer, así como en los lugares de monasterio pasan todo el día, no sé, ¿verdad? No tengo mucha idea, pero uno de nosotros laicos trabajando con familia, con trabajos, con tanta preocupación, ¿será que podemos orar todo el día en el santuario, en el sagrario? Está difícil, pero hagamos la prueba y verá qué bueno es el Señor. Sí se puede, y por eso el mismo Señor es el ejemplo de todos. Cuando ustedes y yo no oramos y no doblamos rodillas delante de la gracia y la presencia del Señor, entonces no respetamos al Señor y no sabemos si realmente este es el Señor. Podemos decir de dientes a labios que el Señor está allí, pero en mi corazón está lejos de Él,
cuando no podemos estar orando y no respetamos las cosas sagradas, las cosas que tiene el Señor, según nos dice, yo creo que está en 2 de Tesalonicenses, los objetos de cultos y el sagrario, que es la presencia real del Señor. Pero cuando Jesús oró y pasó toda la noche en oración con Dios, empieza a elegir sus apóstoles y sus discípulos. ¿Para qué? Para que nos enseñara la doctrina del Señor. Y estos apóstoles murieron, por supuesto, pero estos apóstoles dejaron también sus ministros. Y estos ministros también murieron, pero que también dejaron también otros ministros, otros obispos, para seguir representando a la iglesia. Y por eso tenemos más de 266, 62 papas. Han venido la jerarquía de la iglesia. No podemos ocultar. Vamos a la historia, allí está la respuesta. Ahora vamos en la primera lectura. La primera lectura nos trae un mensaje muy fuerte. El apóstol San Pablo nos dice a los colosenses, y les dice: puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Aquí es un jalón de orejas. Si ustedes y yo hayamos aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador, tengo que vivir cristianamente. Queridos hermanos, eso nos cuesta un montón. Pero ¿qué dice el apóstol? Lo tenemos que obedecer porque es palabra de Dios. Pero que también tenemos que estar cimentados yo creo que en Efesios 2:20, fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles. En todo sentido, en la doctrina, en la enseñanza, en la predicación, en la tradición, el magisterio y la palabra del Señor. Fundamentados todos, porque ellos traen la sucesión apostólica. ¿Y quién trae esa sucesión apostólica? Solamente la Iglesia Católica. Pero si está escrito en la historia, ¿por qué tengo que repetir? Porque muchos no creen. ¿Por qué no creen? Porque tienen otras doctrinas que se dejaron engañar, lo que nos dice aquí en el versículo 6. En el versículo 6 dice que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos. Pues en aquellos tiempos, en el tiempo de Pablo, ¿quiénes son los que estaban engañando? La gente que tiene muchos dominio en alguna enseñanza de puramente humana. Pero ahora, ¿cuál es la enseñanza puramente humana en este tiempo? En el siglo XXI. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será esa doctrina que puramente humana, por decir algo, que está enseñando a la gente? Algunos de entre la misma iglesia traen una doctrina puramente humana, porque habla por sus propios medios y hacen chistes y hace reír a la gente, le hace cuestionar a la gente, los hace levantar la mano por un show de payasadas. Pero cuando el hombre trae una buena doctrina de parte del Señor, va a hablar cimentados a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es dulce. Por eso nos dice, nos habla en el Salmo 119, 105, que tu palabra que es como una lámpara en mis pies. Y Jeremías, se me fue la cita, pero dice, tu palabra es dulce como la miel en mi paladar. ¿Cómo es que la palabra de Dios no se utiliza?
¿Cómo es que el gran maestro o el que sabe o el académico que empieza a decir, no, uy, mis palabras mías son también tan dulces como la miel? Sería una falacia, nos dice también aquí en la Biblia Jerusalén, sería una falacia, porque mirad, dice en el versículo 8, dice, mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas. ¿Cuál será una filosofía? Cuando el hombre y la mujer empiezan a hablar y gritar con cuestionamiento de engañar o de sacar unas doctrinas meras extrañas, o hace reír o hace cuestionar a la gente. Una filosofía. Aquí nos habla claramente la Escritura. Mirad que nadie os esclavice mediante una vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Y por eso es tan delicado anunciar el mensaje del Señor por palabras humanas. Mejor utilicemos las Sagradas Escrituras, que no la iglesia, el magisterio. Nunca va a estar en contra tuya, porque es la palabra del Señor, porque estamos cimentados con los fundamentos de los apóstoles. Y ya viene primero de Tito. Vamos a ver un poquito lo que dice Efesios 5:6. Efesios 5:6 nos trae una buena noticia. Dice, nuevamente Pablo habla a los Éfesos. Nadie los engañe con argumentos falsos. Wow. Estas cosas son precisamente las que atraen la ira de Dios, sobre todo los rebeldes. No se hagan cómplices de los que obran así. Queridos hermanos, ¿cuántas personas trae una doctrina de filosofía humana? Muchas. Cuidado, ya sean dentro de la misma iglesia o las otras iglesias que no vienen del Señor. Pero mire lo que nos dice también, esta es lo que acaba de leer también la Biblia de nuestro pueblo. Ahora vamos a ver lo que dice Dios habla hoy. Dios habla hoy, dice, por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen. Oh, no es esta, vamos a ver. Colosenses, estamos hablando de Colosenses 2:15, 2:16. Dice Colosenses 2:6-15. Por tanto, ha recibido a Jesucristo como su Señor, debe comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Vamos al 8. Tenga cuidado, no se deje llevar por quienes los quiere engañar con teorías y argumentos falsos. ¿Cuáles son los argumentos falsos? Vamos a 1 Timoteo 6:20. Timoteo 6:20 nos da un dato muy importante. Dice, Timoteo, cuida bien de lo que se te ha confiado. Wow. Timoteo dice, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado o cuida bien de lo que te ha confiado. ¿Qué ha confiado? Vamos a ver. No escuchas palabrerías mundanas y vacías. Wow. Ni en los argumentos que oponen a falsamente llamado conocimiento de la verdad. Wow. ¿Qué es el conocimiento de la verdad? Mire, aquí viene las doctrinas, la filosofía, la teología de otras doctrinas. Mire, dice el conocimiento de la verdad.
¿cuál es el conocimiento de la verdad? Es algo duro, algo bastante fuerte, que cuando nosotros nos llevamos dejar por otras doctrinas. Y miren lo que dice aquí. Dice que Cristo dejó su doctrina y dejó plasmado en la pura tradición, y luego el magisterio empieza a reunir todas las cartas para que sean un 27 libros que se dijo, esta es palabra de Dios, pero a otros vienen, no es palabra de Dios. Vienen otros, dice que no hay que guardar el sábado, porque en la Biblia lo dice. ¿Cómo? ¿Cómo? No se puede. O sea, es una doctrina que trae una enseñanza filosófica o una enseñanza puramente humana. Cuidado con estar escuchando a otras doctrinas. Que el Señor los bendiga. Hay mucho que hablar, pero se nos acabó el tiempo.